Hola amigos de las motos. Hoy les voy a hablar con respecto a algo que está muy pedido, muy solicitado, que es el cruce de lumbreras. Esto lo hacíamos en el año 1975, más o menos. Pero lo hacíamos los muchachos que competían de verdad en circuitos. Para la moto de cross prácticamente no sirve, para el circuito sí. En aquella época había muchas competencias. Tanto es así que en el año ese más o menos vino una moto experimental, una NSU 50, que daba 160 kilómetros a la hora, acá en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Pero era una moto experimental, venías, hacías una par de vueltas y después se largaba la carrera nacional de acá, ¿no es cierto? Bueno, los muchachos que competían de verdad, para hacer esto hay que gastarse un dinero, no les sale barato. Porque hay que hacer varios pasos. Y la rectificadora no se responsabiliza por el daño que pueda ocasionarse en algo que uno va a llevar para que lo desarmen y después uno tiene que volverlo a llevar para que lo armen. ¿Sí? Ya que tenemos que desarmar el cilindro, hay que sacar la camisa. Este es un 4 tiempos, porque 2 tiempos ahora no he recibido ninguno, entonces hay que desclavar la camisa. Esto lo hace la rectificadora, no cualquiera. Va a la prensa, los tipos ya tienen todo para apoyarlo y para sacarlo, para desclavarlo. ¿Sí? Bueno, una vez que está desclavado, vamos al dibujo. Sí, este sería el cilindro común, original de fábrica. ¿Sí? Este es el cilindro original de fábrica. La lumbrera o el conducto por donde ingresa la gasolina con aire es por acá. ¿Sí? Uno, cuando el pistón baja, que comprime el combustible que está en el cárter, ingresa al cilindro de esta forma, así. ¿Qué pasa en este momento? Un remolino y un remolino acá, un choque de combustible. Y el pistón tiene que impulsar todo esto hacia arriba. ¿Qué pasa? Se pierde mucho combustible a través de la lumbrera del escape. Vamos a desperdiciar combustible crudo por la lumbrera del escape. Entonces, ¿qué se hace? Se quita la camisa, ¿sí? Y quedaría el cilindro solo con los huecos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es cirugía, microcirugía es. Tenemos que llevar, si el cilindro es de aluminio, tenemos que llevarlo a una persona que suelde en aluminio, en antimonio, ¿sí? Tenemos que rellenar todo esto, toda esta curva, hay que rellenar de esta forma, ¿ven? Entonces nos va a quedar un camino para el combustible de esta forma, así, ¿ven? Ahora a esto, si yo lo veo así, lo tengo de esta forma, ¿ven? Esto sería la camisa, y esto sería esto, viéndolo desde adentro. Esto es circular, así, ¿ven? Entonces yo tengo que trabajar esto. ¿Cómo lo voy a trabajar? Lo voy a marcar en rojo, así se ve bien. Lo voy a trabajar de esta manera. Voy a correr 2 milímetros a 2,5. Todo depende del espesor que tenga del aluminio. Así, ¿ven? Y voy a hacer todo esto un ensanchado, pero en forma cónica, así, de esta forma, ¿ven? O sea, si acá arranqué en 2 milímetros, acá puedo terminar en 4 milímetros, ¿sí? O 5 o 3, depende del espesor de aluminio que tenga en el cárter, donde va en el cárter. Tiene que ir así, cónico. Cónico significa de menor a mayor, entonces yo tengo más tiraje, es como una chimenea de un hogar, de leños, ¿sí? Hasta que el humo fluya, tiene que ser de mayor a menor. ¿Me explico? Esta sería la forma. Bueno,
En la del escape sucede lo mismo. Esto sería el escape original. La lumbrera, la salida del gas es del escape original, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer acá? Lo voy a agrandar también. Me voy a ir. Todo depende del espesor que tenga en la salida. La salida del escape, el espesor que tenga de aluminio, no irme muy fino, ¿sí? Entonces, esto lo voy a marcar en rojo. ¿Hasta dónde agrando? ¿Ven? Así y así. Ahora, ¿qué pasa acá? Cada vez que pase el pistón, el aro va a frotar contra el filo de la lumbrera, del hueco, de la salida del escape. ¿Ven? Entonces se va afectando, se va a ir desgastando el aro. Y para evitar eso, hay que soldar acá una varilla cuadrada o triangular, o hacerla triangular, una varilla del mismo material que está hecha la camisa, que es de fundición de hierro. Hay que cavar un poquito de ambos lados, en los dos lados, y soldar. Una vez que se soldó, hay que rectificarla, porque al tener que clavar en el cilindro no va a ingresar. Hay que rectificarla de los dos lados. Se vuelve a armar todo de vuelta. Se lleva otra vez la camisa y esto a la prensa, a la rectificadora, que lo armen de vuelta. Esto no es ningún secreto. En los años 90, recién en los años 90, algunas motos ya venían de fábrica así. Recuerdo en el año 91, acá en Argentina estaba la Cayiva 125, caja de 6 cambios. Esa ya venía con esto. Y es más, si uno miraba el cilindro así, ya traía los huecos así, súper agrandados eran, súper agrandados. Y hasta con un fierrito así de refuerzo, ya venía. Y adentro, acá, ya traía dos ingresos para el combustible, acá adentro. 2 de un lado y 2 del otro traía. Es una cosa espectacular lo que hicieron. En realidad se le puede hacer muy poquito a esta moto. Solamente apenas un pequeño alisado, una lijadita fina, pero nada más, porque ya venían preparadas de fábrica. Había otra más también, en el año 89, una Hondita 80. Esta Hondita 80 era guatera, caja de 6 cambios también. Esas también venían trucadas de fábrica, ya venían, pero listas como para correr, era muy ínfimo lo que había que hacerle. Pero esto, nosotros ya lo hacíamos en el año 75, ya se hacía. No todos sabían esto, porque esto era un dato muy secreto, muy celosamente guardado, que nadie te lo iba a decir. Bueno, esto es el famoso cruce de lumbreras, con la cual la moto levanta una velocidad, unas revoluciones increíbles. Es un sonido, es el zumbido de una avispa, el motor, las revoluciones que levanta. Por eso les digo, esto no es barato, porque ya la soldadura de aluminio es cara, por ahí no hacen el trabajo bien, hay que volver de vuelta porque quedó una porosidad, tiene que quedar bien liso, bien parejo, en ambas. Lo que quería decirles, acá, haciendo esto, los gases ya ingresan de esta forma, ¿ven? Haciendo todo este trabajo, los gases ingresan de esta forma. Ya están arriba. Entonces el pistón sube prácticamente sin tener que hacer fuerza acá. Recién acá va a comprimir, es recién donde nos va a frenar un poco las revoluciones, donde comprima. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Hasta la próxima. El que tenga ganas de hacerlo tiene que gastarse unos pesitos, no es barato esto. Y va a estar con la moto una semana o 10 días sin la moto, cosa que yo no podía tampoco en mi época quedarme sin la moto tanto tiempo. Por eso yo en la mía nunca lo hice. Pero como les dije, ya venían después de fábrica motos 0 kilómetros con esto ya hecho. Pero pasaron de 75, 15 años hasta que vino con esto. Bueno.
Esto es todo por ahora. Espero haberlo satisfecho en su pedido. Y acá lamentablemente el motor 2 tiempos X100 y alguna que otra, muy pocas, ya directamente no están desapareciendo. Es una pena porque a mí me gusta mucho el 2T. Toda mi vida me gustó el 2T y anduve en 2T y andaba muy rápido en una 2T. Bueno, esto es todo por ahora y hasta la próxima.